encontramos con una muy importante invitada que nació el 14 de junio de 1981. Colaboró con el Ichitay, fue regidora del ayuntamiento en la administración de Javier Garfio, fue legisladora local en el Congreso de Chihuahua del 2016 al 2018. Después fue diputada por el 8º distrito a nivel federal. Actualmente es diputada plurinominal. Nos encontramos con Carmen Rocío González Alonso. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mara, pues muy contenta de estar aquí esta tarde con ustedes. Pues mucha trayectoria y eres muy joven aún. Muy afortunada, la verdad es que la política me ha dado las mejores experiencias en mi vida, mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje, mucho temple, mucho para discernir. Se necesita pedir uno en esto mucha sabiduría, mucha templanza, porque hay decisiones que a veces tienes que tomar que no te gustan, pero son las correctas, y en otras ocasiones pues hay decisiones que duelen, pero que se tienen también que tomar. Entonces, pues en un vaivén, pero finalmente con muchísimas enseñanzas, porque pude aprender hasta de cuestiones legales. No soy abogada, soy administradora de profesión, pero pues en el ámbito de la política pues tienes que aprender muchísimos temas, hasta de derecho, y bueno, pues ahí obviamente no soy experta, pero le he aprendido algunas cosas. Y bueno, pues muy afortunada. Además, pues sí, reciente, acabo de cumplir 45 años. Joven, muy joven todavía. Pues bueno, vienes como diputada plurinominal, pero todavía tienes una oportunidad de reelección. Viene el 2027, un año, si no imposible, conflictivo, no nada más para el PAN, para todos los partidos. ¿Vas a levantar la mano? Por supuesto, yo siempre he tenido la mano levantada para lo que el partido decida. Mi trayectoria ha sido así, es decir, nunca he andado pues presionando ni exigiendo ningún cargo. Yo levanto la mano si hay la posibilidad, sí con lo que he trabajado puedo darle a los chihuahuenses o seguir dándole al partido un trabajo concreto, con resultados, lo voy a seguir haciendo. Sin embargo, me queda una reelección más en lo federal, de hecho prácticamente dos, porque ahí te reeliges, ganas una vez y te puedes reelegir hasta 3 veces, pero con la reforma al 2030, con la no reelección, pues ya nada más me quedaría una posibilidad de reelección. Por supuesto que tengo la mano levantada, pero yo entiendo que el partido pues tiene que tomar decisiones importantes en los próximos meses, y hay muchísimos otros talentos, muchos liderazgos, muchos perfiles que por supuesto pueden representar al partido de manera muy digna y con muchísimo talento. Así que jamás me voy a pelear por una candidatura, nunca, eso nunca lo van a ver. Jamás voy a enfrentarme a los amigos panistas por una candidatura. Por levantar la mano si me favorece el panismo primero y la ciudadanía después. Para mí perfecto, pero si no es así desde el interior del PAN, primero, que son los que palomean, pues yo seguiré trabajando por el partido, en la calle, en donde me destine el partido finalmente, porque estamos aquí y hay que decirlo con mucha claridad, no llegamos solos, tenemos una marca, y nuestra marca es Acción Nacional, y nos debemos principalmente en la lealtad de los principios del partido, pero pues este partido representa muchísimas cosas que la ciudadanía necesita, requiere, y las hemos, en su gran mayoría, pues las hemos llevado a buen puerto. ¿Ya te registraste? No, no necesariamente en la plataforma. Yo les explicaba hace unos días a algunos periodistas, también compañeros tuyos, que la plataforma nace particularmente para aquellos ciudadanos, sociedad civil, o aquellos liderazgos en las calles, en las colonias, en los sectores, sobre todo en los sectores, que digan, yo traigo pues, un buen número de personas que si yo levanto la mano y voy, porque además esto que traigo representa causas del PAN, yo puedo levantar la mano. La plataforma está hecha principalmente para los liderazgos de fuera. Va a llegar en su momento una convocatoria en el partido para cada cargo, y todavía hay oportunidad, por supuesto, de registrarnos quienes no lo hicimos en la plataforma. Hay quienes la han utilizado y me parece muy bien, porque es parte del ejercicio democrático interno del partido, que la han utilizado para registrarse ya para una candidatura.
y lo han dicho y me parece también muy bien, pero no registrarse en la plataforma no te limita a registrarte posteriormente cuando ya salga la convocatoria. Vienen tiempos difíciles, no nada más para Morena, para el PAN. ¿Cómo ven? Tenemos un escenario complicado en Chihuahua. La marca del narcorrégimen pues sigue creciendo en muchos zonas del país, no es la excepción Chihuahua. La verdad es que les ha resultado los apoyos sociales, por supuesto, les han dado muchos frutos. Lo que se dice desde las mañaneras parece como, como una instrucción hacia, incluso sobre todo hacia la gente que eh, pues que se manipula a través de estos apoyos que les dicen que si no votan o siguen votando y apoyando al partido, al régimen oficialista, al narcorrégimen, y hay que decirlo con todas sus letras, les pueden quitar los apoyos, que eso es mucho la situación más lejana a la realidad, porque pues finalmente ya hay reformas que cuidan y que van a proteger esos apoyos, sobre todo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad y a los adolescentes, a los jóvenes que tienen una beca por estar estudiando y otros que no por estar estudiando, pero que cuentan con esos beneficios. Eso se queda. Sin embargo, vemos que sigue permeando tenemos una caída económica en el país que todavía no se alcanza a sentir del todo, pero que sí estoy segura que las familias ya lo sienten en el bolsillo cada fin de semana que van y compran su canasta, su mandado, porque la verdad es que los precios, así lleven lo mínimo, pues están altísimos. Ya está sintiendo la ciudadanía y las familias mexicanas ese golpe en la economía, pero vienen momentos más difíciles. El problema es que ahorita siguen sosteniendo el gobierno federal con préstamos, y con todo lo que entra el gobierno para seguir apoyando a las familias. Por eso no se siente todavía el golpe, pero cuando ya el gobierno federal no le alcance, incluso están tomando dinero para financiarse, y lo quiero decir con todas las letras, de las bolsas de las pensiones que cada trabajador tiene. Eso es una realidad. Los primeros 3 meses del 2026, el gobierno federal se financió con las Afores. Y eso hay que decírselo a la gente, porque es un dinero que no les corresponde tomar a ellos y que lo están tomando, y que por eso siguen llegando sus becas a cada 2 meses o cada determinado tiempo, pero va a llegar un momento en que podamos colapsar y pues ni para becas ni para infraestructura que nos han dejado abandonados. Hoy tenemos un tema en el ambiente que es todo el tema de la seguridad social. Y la seguridad social no me refiero solamente a la parte de un hospital en Chihuahua, que es súper necesario, pero que nos dejan fuera otra vez la federación, nos están dejando fuera de ese proyecto. Tema de medicamentos, el tema de pensiones, que se está complicando cada vez más y que es parte de la seguridad social, y el tema de la vivienda, que ellos ya tomaron el dinero de Infonavit, que no sabemos cómo se va a refinanciar, cómo va a acceder la gente a esos programas. Sigue estando muy opaco todo el proceso, y bueno, pues ahí en esa situación económica y financiera está el país. Y yo lo he dicho, muchos me escriben por ahí, me dicen que me quedo, que siga soñando. Bueno, me ponen cosas peores, pero sí me dicen que vengo amenazando con esto desde hace 8 años que gobierna Morena, pero la realidad es que todo lo que he dicho desde el primer año, segundo año, tercer año, se ha ido pasando. Y ahorita lo que yo le puedo decir a los chihuahuenses y a los mexicanos, que este escenario del 2027 se pone más complejo, porque dinero va a seguir habiendo. Ellos todo el dinero de los impuestos lo están utilizando para sus campañas, y lo podemos ver todos los días ahí, además de este financiamiento que tienen del crimen organizado, este amaciato que viven con el crimen organizado. Pero aún así ellos siguen llegando, o sea, tratando de permear en muchos rincones del país. Para Acción Nacional está complicado, pero no vamos a dejarles Chihuahua, que eso yo quiero que les quede muy claro a los chihuahuenses de bien, a los que todos los días trabajan, a los que todos los días lo salen, se esfuerzan, eh, trabajan y pagan impuestos, que no vamos a dejarle al gobierno federal, a Morena, nuestro estado,
que ha crecido, que ha traído inversiones. Tenemos a la gobernadora en estos últimos días con inversiones importantes para nuestro estado. Chihuahua sigue siendo el primer estado en mayor transparencia, con mayor estado de derecho, por eso hay inversiones y pues eso no lo vamos a soltar. Has hecho un trabajo de colaboración o de la mano con la diputada Manque. Sí, Uno de los temas que han manejado mucho es la defensa del agua. claro. ¿Qué nos pudieras decir respecto a sus trabajos? Fíjate que con la reforma a la Ley General del Agua, la nueva Ley de Aguas Nacionales, pues dimos una gran batalla en la Cámara de Diputados porque pues desde nuestra visión, desde el análisis que hicimos, no desde el tema del PAN o de Manque Granados y una servidora, sino desde la ciudadanía, desde los agricultores, desde los ganaderos, todo el sector agropecuario, pues vieron amenazados con estas nuevas reformas en materia de agua las posibilidades de su patrimonio, de conservar su patrimonio. Y en este sentido es que nosotros nos metimos a hacer todo el estudio, a acompañar esta lucha para que el tema del agua, sabemos que es propiedad de la nación, pero sabemos que hay concesiones y que hay muchísimas que se usan correctamente y sabemos que hay muchas concesiones que se han usado y que las han malversado, pues esas tienes que atacarlas y quitarlas, pero se fueron contra todos, contra los que lo hacen bien y contra los que lo hacen mal, y pusieron en riesgo con las reformas del agua, lo quiero decir con toda esa tranquilidad de haber conocido la ley, de haberla revisado con los expertos, con la gente del campo, que a eso me refiero con los expertos y también con los abogados que tienen conocimientos en temas hídricos. Se pueden poner o vienen tiempos muy difíciles para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, porque la presión que están haciendo desde la federación con el tema del agua, pues sí ha sido, ya hasta ahorita sí hay amenazas de quitarles concesiones, pozos, que es con lo que riegan y finalmente ese alimento llega a nuestra mesa y también no solamente pone en riesgo el patrimonio de los ganaderos o del sector agropecuario, sino que pone en riesgo la suficiencia alimentaria en el país, que es lo que hemos dicho, y ya está. Es que la realidad es que ya lo estamos viendo. Un ejemplo también de suficiencia alimentaria es el elote. Esa parte de que ellos reformaron en la 4T, queriendo proteger un patrimonio que el maíz, y ahorita importamos más elote del que lo hacíamos antes, cuando sí se producía en México. Con todas estas reglas que se inventaron para no producirlo, pues ahorita importamos más elote de lo que se tenía anterior a esa reforma y entonces estamos perdiendo y nuestros ganaderos están perdiendo. Es difícil ser oposiciones. Es más cómodo, no digo yo que es más difícil, es más cómodo porque tienes muchos elementos y Moreno nos da todos los días muchos elementos para señalar sus grandes errores, sus grandes hierros, sobre todo, y yo lo quiero dejar con esa mucha claridad. Hay todo un entramado en Morena de este amaciato con el crimen organizado que a veces la ciudadanía no quiere ver, no se atreve realmente a ver. Y es a quienes les hablo. Todo hace unos días, lamentablemente en Zacatecas, colgaron a 10 personas. Los colgaron y dejaron unas narcomantas. Eso ya lo veíamos hace unos años y fue desapareciendo ese tipo de prácticas. Se dieron de otra forma, muy terribles como el rancho Izaguirre, donde encontraron muchos cuerpos. Pero lo que pasó en Zacatecas hace algunos días con los 10 colgados, mientras la presidenta estaba de fiesta en la final de fútbol en Estados Unidos con el presidente al que tanto critica los morenistas, tuvimos esta gran tragedia que se normaliza. Pero esto no es más que ese entramado entre el crimen organizado y Morena, porque entendíamos que el crimen organizado ya estaba, por supuesto, en el gobierno de Fox, del PRI, bueno, del PRI, de Fox, de Felipe, de Peña Nieto. Ya existía y tenían sus operaciones, pero se combatía en la medida de lo posible para un gobierno, para no tener estos enfrentamientos también tan fuertes que se dieron en la época de Felipe Calderón. Pero con toda la claridad, jamás el crimen organizado había estado gobernando desde la comodidad de un asiento, de un cargo público, como pasó con Adán Augusto y la barredora en Tabasco.
y que la gran beneficiaria en Chihuahua pues es la senadora con licencia, porque no te explicas de otra manera de dónde sale tanto dinero para hacer una campaña. Y esta cercanía del crimen organizado está perfectamente documentada. Hay un aviso muy importante el día de ayer, la presidenta a los gobernadores: no vayan a Estados Unidos. A los gobernadores de Morena les dijo, a los legisladores de Morena les dijo, no vayan a Estados Unidos, está en riesgo la posibilidad de que los detengan. Entonces, les advirtió en una reunión con gobernadores y los principales legisladores de Morena que no vayan. Ese es el gran problema en México, que el crimen está dentro del partido que nos gobierna a nivel federal y necesitamos darle la vuelta. Más allá de la política económica, más allá de la política social, que son muy malas, que no da frutos, no generan nada en nuestro país. Ese es el gran problema y tenemos que acabar todos los mexicanos con eso. Y después nos sentaremos a ver si el PAN, todo lo malo que pueda tener el PAN, todo lo bueno, o el PRI, pero primero necesitamos sacar a los mafiosos del poder y ese es el gran reto para el 27. Dentro de tu trabajo, presentaste una iniciativa para combatir lo que es el delito de estupro. Fíjate que está en las comisiones congelada, Mara, es un tema tan complejo. Y yo lo encontré en las calles de Chihuahua, en mi distrito en su momento, caminando por el oriente de la ciudad, Punta Oriente, Naranjos, Jardines de Oriente, toda esa zona. Me encontré con un caso, pero ese es uno de muchísimos casos. Una jovencita tenía 14 años en ese momento, 14, 15 años, un tipo mayor que ella, creo que tenía 35 años, la enamora, se la lleva, obviamente se la lleva, la pone a vender droga, obviamente le da droga, termina la muchachita en un centro de rehabilitación donde además sufre otro tipo de violencias, pero finalmente se cataloga o entra en la parte ya viendo no era como tal una violación porque ella se va por su propia voluntad. El problema es que la ley te dice que el estupro lo tiene que denunciar la persona. Entonces dices, ¿cómo va a denunciar la muchachita de 15 a 16 años si está enamorada de su violentador? O sea, está en un momento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reformar para que cualquier persona que tuviera conocimiento de una situación como esta pudiera denunciar y se persiga de oficio. Lamentablemente, pues para Morena estos no son temas importantes, la violencia que sufren estas niñas, porque no es en un tema de te secuestro, te pongo a vender droga, no, te enamoro y pasa también con los jovencitos, es un tema ya de cuestiones sentimentales, llego hacia ti con ciertas cuestiones románticas, te jalo, te doy droga, te pongo a vender droga, muchas de ellas terminan embarazadas. Y con bebés que nacen ya con síndromes de necesitar drogas, que les llaman niños de cristal, porque pues es la droga que en su mayoría consumen. Y esta iniciativa está todavía en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y pues parece que a la Comisión de Justicia estos temas no les interesan, no les interesa prevenir o buscar todas las herramientas posibles para prevenir o para de verdad llegar con los responsables y meterlos a la cárcel a quienes tienen que estar en la cárcel y proteger a las niñas y a los niños, a los adolescentes. Hablas de la congeladora, ¿hay problemas? ¿Hay muchas leyes congeladas en tu caso? La mayoría de las iniciativas que he presentado en materia de desarrollo urbano, en materia, por ejemplo, las de la CFE, solamente en una ocasión este fue un punto de acuerdo, lo resolvieron, me parece que en un verano, creo que en el 23, en donde pedíamos una tarifa distinta para el estado de Chihuahua por las altas temperaturas o por las bajas temperaturas, tuviéramos una tarifa menor en el pago de la tarifa eléctrica. En ese momento nos contestaron que no teníamos un problema de altas temperaturas, o sea, prácticamente que no entrábamos, o yo quisiera que vinieran a vivir este mes aquí estos tipos, pero todas las demás en materia de desarrollo urbano, de obras públicas, la gran mayoría fueron de desarrollo urbano en la legislatura pasada, esta es Estupro, de carreteras, de reformas a la ley de
a las leyes en materia de repartición de ingresos a los estados, cuando hacen las participaciones a los estados, todo está en la congeladora. La de fortalecimiento de instituciones o asociaciones civiles. Esa la presentamos juntas, Manque y yo, la trabajamos juntas en la congeladora. Si es una reforma que para ellos tenga un costo, es decir, le tenga que meter algo de presupuesto, se queda en la congeladora. Siempre te dicen, ¿tiene impacto presupuestal? Por ejemplo, yo creo que el de estupro no lo tiene y se los hicimos saber y aún así la congelan. Yo entiendo que cuando presentamos reformas a las leyes para que una de las últimas que presente, que está obviamente en la congeladora, que es para que el presupuesto que llegue o que se destine para mantenimiento y conservación carretero en todo el país se divide entre las 32 entidades federativas o 31 y la Ciudad de México. Que se divida, porque es decir, tienen una bolsa de 30,000 millones de pesos para el mantenimiento carretero, pero nunca te dicen cuánto le va a tocar al Chihuahua. O sea, lo dejan en una bolsa, ellos deciden a quiénes, cuándo y cómo, y se les ha quedado incluso dinero de ese rubro, de esa bolsa, sin ejercer en un año, porque no lo reparten entre las entidades federativas. Entonces, cuando tú les dices, oye, pero es que ya tienes el dinero, no te estoy pidiendo que le aumentes, te estoy pidiendo que de los 30,000 millones le destines una parte a Chihuahua, a Querétaro, a todas las entidades, y aún así, pues en la comisión nos dicen, no, se ve viable, pero ahí la dejan. Muchas se crecían en cifras. Nosotros, para Chihuahua, necesitamos para reparar todas las carreteras del estado federales, una bolsa más o menos de 8,000 millones de pesos. Por eso cuando destinan 30,000, tú dices, bueno, sé que no me van a dar los 8,000 millones, pero dame 400, dame 500 para avanzarle en ciertas rutas. Y aún así, pues hay un no de negativa y nos dicen, es que necesitas presupuesto, es que ya lo tienes. O sea, ya tienes la bolsa, solo repártelo entre todas las entidades federativas. Y lo que te contestan es, no, porque tiene impacto presupuestal. O sea, sé que cuesta. Y por más que les explicas, sí, pero ya tienes el dinero, o sea, no le vas a quitar el Tren Maya para meterle ahí, que sí lo he pedido, por supuesto, sobre todo en el tema de medicamentos. Todo eso de medicamentos, Mara, de equipamientos, de hospitales, al IMSS, al ISSSTE, hay una larga lista que siendo diputada federal he solicitado a la federación. Incluso les he dicho, ni siquiera se lo manden al gobierno del estado para que el gobierno lo ejecute. Quédenselo ustedes, ejecútenlo ustedes, háganlo ustedes, pero destínenle recursos al tema de salud en Chihuahua, 0 pesos. No hay presupuesto para Chihuahua, le dan lo que le corresponde por ley, pero ni un peso más. Pues ya entramos a la recta final, ya tengo entendido que tienes un compromiso previo. Sí. Entonces, pues básicamente es el cierre. ¿Qué es lo que espera Carmen Rocío González Alonso para el 2027? Pues espero que podamos dialogar, en primer lugar, no con Morena. Yo soy una convencida de que con ellos no se puede dialogar, pero sí hay otros sectores, los empresarios, los ganaderos, los agricultores, la sociedad civil organizada, las madres buscadoras, los partidos de oposición, los líderes empresariales grandes, no sé, hay muchísimas ramas y que podemos dialogar y podemos construir pues un frente para combatir a este narcorrégimen. Eso espero. Primero ponernos de acuerdo todos los demás para enfrentar, y no hablo propiamente de alianzas, hablo de diálogo, de cómo todos desde nuestra trinchera, es decir, los políticos y el Partido Acción Nacional lo que le toca, a los empresarios lo que le toca, al sector agropecuario, al sector industrial lo que les toca para poner todo lo que sea necesario para que la ciudadanía entienda que no es contra ellos esta lucha, ni siquiera es contra Morena como partido, es contra esos pillos que están en Morena, que tienen hoy a nuestro país en la mira de los Estados Unidos, porque se han aliado con el crimen organizado y porque nos están dejando pues prácticamente sin oportunidades de inversión.
nos están quitando las inversiones que ya teníamos, no hay posibilidad de una nueva renegociación real con el TEMEC. Hoy Trump se burla otra vez de nosotros diciendo que va a sacar las empresas estadounidenses de México. Ese es un gran riesgo. Y entiéndase que esas acciones de Donald Trump tendrá sus razones políticas en su país, pero otra de las grandes razones es este amaciato con el crimen organizado de Morena y que todos tenemos que terminar. Y pues finalmente decirles a los chihuahuenses que defendamos nuestra tierra. Esa sí es nuestra. Aquí, Morena, si nosotros nos proponemos, no va a entrar y vamos a seguir exigiéndole a los gobiernos del PAN, por supuesto que nos tienen que exigir, pero construyendo y seguir construyendo este Chihuahua que desde hace años venimos haciendo mucho. Muchas gracias y los esperamos en nuestra